Buenos días, hoy vamos a hablar de inversos multiplicativos. Muy bien, entonces hoy vamos a aprender cómo calcular la operación inversa a la multiplicación. Y eso posteriormente lo vamos a utilizar para resolver eh, congruencias lineales, por ejemplo, de la forma encontremos el x tal que al multiplicarlo por 5 sea congruente con 2 módulo 12. Muy bien. Este tipo de soluciones pues son súper importantes cuando hacemos cifrado. Entonces, bueno, nosotros ya habíamos visto antes que podíamos sumar, restar y multiplicar en aritmética modular. Entonces, la suma, la resta y la multiplicación se extendían fácilmente de la definición de suma, resta y multiplicación de la aritmética usual. Entonces, sin embargo, no habíamos hablado de la división. Entonces, ¿qué pasa con la división? Considere, por ejemplo, la siguiente afirmación. 20 es congruente con 8 módulo 6. A ver, si yo hago 20 menos 8, esto da 12 y 12 es un múltiplo de 6. Entonces, esta afirmación es cierta. Otra forma de decir esto es que 20 y 8 son divisibles, eh, por ejemplo, escribamos esto. 20, por ejemplo, lo podemos escribir como 5 por 4 y 8 lo podemos escribir como 2 por 4. Entonces, yo podría afirmar que 5 por 4 es congruente con 2 por 4 módulo 6. ¿Listo? Sin embargo, si yo divido por 4 a ambos lados, yo sé que tendría entonces que 5 no sería congruente por 2 módulo 6, simplemente por el hecho de que el módulo 5 módulo 6 da 5 y 2 módulo 6 dan 2, entonces no se tiene. Lo que acabamos de decir es que no podemos dividir ambos lados de la congruencia por 4. Esto lo que quiere decir es que no se pueden dividir ambos lados de la congruencia por 4. ¿Por qué? Porque pues si lo dividimos por 4, pues no vamos a tener ya la congruencia. Entonces, dividir, si yo básicamente tengo 20 congruente con 8 módulo 6 y lo divido entre 4 y divido entre 4, pues en este caso no tiene sentido. Entonces tenemos que definir una forma diferente para realizar la división. ¿Listo? Entonces necesitamos un concepto diferente para división en aritmética modular. Muy bien. Entonces, volvamos a la aritmética modular, perdón, normal. Y dividamos, por ejemplo, 4 multipliquémoslo por su recíproco. ¿Cuál es el recíproco de 4? Pues 1 sobre 4. Y esta cosa nos daría 1. ¿Listo? Entonces, si este era el número que teníamos que multiplicar, una forma de obtener este 1 sería multiplicar por su recíproco.
Entonces, el recíproco sería ese número tal que al multiplicarlo por el número original nos da 1. Pero cuando nosotros vemos esto es como si estuviéramos dividiendo por 1/4. Entonces, dividir, perdón, dividiendo por el mismo. Dividir es multiplicar por el recíproco. Muy bien. Entonces, esa es una primera observación que podemos sacar de nuestra aritmética usual. En aritmética modular solo podemos usar enteros, entonces no podemos construir los recíprocos de esta manera. Lo que estamos diciendo acá es que yo puedo dividir a través de una multiplicación por el recíproco. Pero en aritmética modular, los únicos números que podemos utilizar son enteros. Que se pueden utilizar son enteros. Entonces no se puede multiplicar, por ejemplo, por la fracción 1/4. Muy bien. A cambio de eso, pues nosotros necesitamos utilizar o encontrar algo que se comporte como los recíprocos. Y vamos a llamar esos recíprocos. Bueno, entonces, a cambio de eso, vamos a encontrar algo que se comporte como los recíprocos, es decir, algo que al multiplicarlo por el número original nos dé 1. Como los recíprocos. Y ese algo lo vamos a llamar los inversos multiplicativos módulo n. A ese algo lo vamos a llamar el inverso multiplicativo módulo n. Pues el mismo rol del recíproco, ¿no? Multiplicativo módulo n. Entonces, ¿cuál era el rol del recíproco? Pues simplemente que cuando lo multiplicáramos aquí nos dieron 1. Entonces necesitamos construir algo que sea de esa manera. Eso nos lleva a una definición, es la definición del inverso multiplicativo módulo n. Listo. Entonces, un inverso multiplicativo de A de A módulo n es un entero v, colorcitos v, tal que si hago A por ese entero v, eso es congruente. Miremos a ver qué hacía el recíproco antes. El recíproco antes era el número tal que al multiplicarlo por otro número nos daba 1, pues podemos hacer algo similar. El número va tal que al multiplicarlo por v nos dé 1 módulo n. ¿Listo? Entonces, vamos a decir que dividir en aritmética modular consiste en encontrar el inverso multiplicativo.
multiplicativo módulo n. Entonces, encontrar este de acá. Entonces, por ejemplo, ¿será que existe un número v tal que al multiplicarlo por 2 nos dé igual a 1 o sea congruente con 1 módulo 9? Entonces, estamos resolviendo la pregunta de la división, solo que la estamos encontrando a través de b. Entonces, ¿qué número podríamos poner acá? Entonces, por ejemplo, podemos probar todos los números, el 1, el 2, el 1 por 2, el 1, pues nos daría que 2 es congruente con 1 módulo 9, no es cierto. El 2 es congruente con, a ver, probamos con distintos b. b igual a 1, nos daría 1 por 2, 2, 2 no es congruente con 1, no es un inverso multiplicativo. Con el 2, 2 por 2, 4, 4 no es congruente con 1 módulo 9. El 3 tampoco, 3 por 2, 6, 4 por 2, 8, pero 5 por 2, 5. Miremos, 5 por 2 es 10, módulo 9, daría 1, que sí es congruente con 1 módulo 9. Entonces el inverso multiplicativo sería 5. Entonces yo puedo escribir esto como 2 por 5. 5 sería el inverso multiplicativo y haría el rol de la división, ¿no? Eso es lo que acabamos de decir. Entonces acá ya tenemos una forma de definir la división. Entonces, muy bien. Para algunos enteros a y algunos enteros positivos n, no existe un inverso multiplicativo de este módulo n. No existe inverso multiplicativo. Por ejemplo, miremos el 3. 3, ¿cuál es el inverso multiplicativo? Preguntémonos acá. ¿Cuál es el inverso multiplicativo de 3 módulo 9? Para responder esa pregunta, pues vamos a la definición y cuál es el b tal que al multiplicarlo por 3 nos da 1. Entonces, ¿será que existe un v tal que al multiplicarlo por 3 sea congruente con 1 módulo 9? ¿Listo? Entonces, podríamos preguntarnos eso, ¿cierto? Entonces, si existe ese número, pues la inversa existe. Si no existe ese número, entonces no existe. Para mostrar que no existe, podemos ver lo siguiente, ¿no? Entonces nosotros sabemos que el hecho de que este número sea congruente con este módulo de acá, quiere decir que esos dos números difieren un múltiplo de 9. Es decir, que si yo escribo esto como 3v menos 1, que es la diferencia, esto debería ser un múltiplo de 9. ¿Cierto? Pero, ¿qué pasa acá? Si yo escribo esto así, yo sé que este de acá es múltiplo de 9 y le estoy sumando 1, entonces yo sé que el lado izquierdo es divisible por 3. Este lado es divisible por 3, mientras que el lado derecho no. ¿Por qué? Porque este lado es divisible por 3, pero le estoy sumando 1. Entonces, el lado derecho nunca va a poder ser divisible por 3. Le sumo un 1. Entonces, no es divisible por 3. Entonces, tengo que el lado izquierdo es divisible por 3 y el lado derecho es divisible por 3. Entonces, no puede existir un
un v que sea inversa multiplicativa de. No existe una inversa multiplicativa para 3 módulo 9. Entonces este ejemplo muestra que no siempre las inversas multiplicativas pueden calcularse. Muy bien. Pero, ¿por qué si podemos calcular la inversa multiplicativa de 2 y no podemos calcular la inversa multiplicativa de 3? Entonces, ¿qué tiene de especial 3 con 9 y 2 con 9? Entonces, a ver, uno se puede preguntar qué tienen de especial el 3 y el 9 que no permiten, ya que no se puede, o donde no se puede calcular la inversa multiplicativa. Entonces, esta pregunta ya la habíamos resuelto antes. Y nosotros podemos mostrar que el problema real acá es que el 3 y el 9 comparten un factor común. ¿Listo? Entonces, y ese factor común es el 3, ¿no? La respuesta para esto es que el 3 y el 9 comparten un factor común, que es este 3 de acá, mayor a 1, que es el 3, ¿cierto? ¿Listo? Entonces, ¿por qué? Miremoslo acá. Si yo dijera, por ejemplo, 2 por v sería 1 más 9 por k. Entonces, yo voy a poder escribir o encontrar un k tal que esto sea múltiplo de 2. Este es múltiplo de 2 y este es múltiplo de, podría ser, puede ser múltiplo de 2, escogiendo bien el k, ¿cierto? Mientras que aquí el problema es que, ¿por qué? Básicamente porque el 2 y el 9 no comparten un factor común. Pero en el momento en que el 3 y el 9, o estos dos números que acabo de señalar, compartan un factor común, yo puedo escribir esto como parte de ese factor común y escribir esta parte como parte de ese factor común. Y este numerito de acá ya no va a hacer que la cuestión funcione. ¿Listo? Entonces, realmente para que yo pueda calcular la inversa multiplicativa, yo necesito que los números sean coprimos. Bueno, entonces el 3 y el 9 comparten un factor común mayor a 1, que es el 3. Pero ¿qué pasa con el 2? El 2 y el 9 no comparten un factor común más allá del 1. El 2 y el 9 no comparten un factor común más allá del 1 o más grande que el 1. ¿Listo? Entonces, el máximo común divisor entre 2 y 9 es 1, mientras que el máximo común divisor entre 3 y 9 es 3. El máximo común divisor entre 2 y 9 es 1, mientras que el máximo común divisor entre 3 y 9 es 3. Entonces, nosotros ya habíamos dicho que si el máximo común divisor de un número es 1, esos números son coprimos. Todo lo que estamos diciendo es que si el número que nos interesa
este, y 9 son coprimos, entonces existe una inversa multiplicativa. Si el número A y el 9 son coprimos, bueno, y el n, tercer más general, son coprimos, entonces existe la inversa multiplicativa. Muy bien. Y si existe la inversa multiplicativa, bueno, existe la inversa multiplicativa. ¿Listo? Entonces, esta es una afirmación, ¿no? ¿Por qué eso es cierto? Entonces, recordemos la identidad de Bezo. Para ver que esto es cierto, entonces recordemos la identidad de Bezo. ¿Bien? Que nos dice que si el máximo común divisor de A y B es 9, si el máximo común divisor de A y 9n es 1, entonces existen enteros v y w tales que a por v más n por w es igual a 1. ¿Listo? Eso es lo que nos decía la identidad de eso. Esto de acá. Entonces, que si este y este eran coprimos, este y este de acá existían. Este de acá y este de acá existían. Bueno, para obtener este 1 de acá. De esta forma, yo puedo escribir A por V como 1 menos 9 por W. ¿Listo? Y eso es igual a escribir. Yo sé que A por V es igual a 9. Yo sé que A por V es igual a... Un segundo aquí. A por V es igual a 9 menos W, pero esto es como escribir A por V es congruente con 1 módulo 9. Escribir estas dos cosas es equivalente. Veamos por qué. Pues simplemente aquí lo que estamos diciendo es que esto lo restamos o lo sumamos, nos da lo mismo. Entonces lo podemos escribir como esta congruencia. Y si podemos escribirlo como esta congruencia, entonces esto de acá nos querría decir que ya existe este V y este V pues sería la inversa multiplicativa. ¿Listo? Entonces esto mostraría, utilizando la identidad de Bezo, que efectivamente si en este caso A y N son coprimos, entonces existe este entero V que sería la inversa multiplicativa. Entonces, si los enteros A y N, para resumir, son coprimos, entonces existe un inverso multiplicativo de A módulo N. El inverso, bueno, antes de él, escribamos un inverso multiplicativo de A módulo N. Si A y N no son coprimos, entonces no existe el inverso multiplicativo de A módulo N.
no existe el inverso multiplicativo de A módulo n. O sea, no se puede hacer la división. A módulo n. Muy bien. Entonces, a ver, ya habíamos visto, por ejemplo, que el inverso multiplicativo de 2 por b, pues básicamente lo que hacíamos era encontrar el recíproco, entre comillas, que era el numerito tal que al multiplicar por el 2 nos da congruente con 1, módulo 9. Y habíamos observado que ese inverso multiplicativo era 5. ¿Listo? La pregunta es, ¿será que es el único? Entonces, es el único inverso multiplicativo. O sea que es el único número que multiplicarlo por 2 nos da 1. Y lo que podemos ver, por ejemplo, es que cada entero que sea congruente con 5 módulo 9 es un inverso multiplicativo de 2 módulo 9. Entonces la respuesta es no. Ya que, ya lo miramos, cada entero que sea congruente con 5 módulo 9 es también un inverso multiplicativo. Es también un inverso multiplicativo de 2 módulo 9. Por ejemplo, yo sé que el 14 es congruente con 5 módulo 9. ¿Por qué? Porque 14 menos 5 es congruente con 9. Eso, si escribo 2 por 14, eso es congruente con 2 por 5, ¿cierto? Por reglas de la multiplicación. Entonces, este 5 de acá lo puedo reemplazar por 14 de acá y viceversa. Y eso yo sé que es congruente con 1 módulo 9. Entonces, el 14 también sería un inverso multiplicativo desde esa perspectiva. De hecho, el menos 4 y 5 es congruente con 5 módulo 9. ¿Por qué? Porque menos 4 menos 5 menos 9, que es un múltiplo de 9, utilizando las reglas de la multiplicación, yo podría multiplicar por menos 4 acá y por 5 acá. Yo sé que esto es congruente con 1 y eso querría decir que este también es un inverso multiplicativo de 2 módulo 9. ¿Listo? Pero recordemos que la colección de enteros generalmente la estudiamos con respecto al residuo mínimo. Entonces, vamos a escoger solo uno de los elementos de la clase. Aquí, recordemos que la colección de enteros congruentes con 5 módulo 9, que son todos estos de acá, es la clase de residuo del 5 módulo 9. Es la clase de residuo del 5 módulo 9. Que de hecho, entre esas tenemos el 5. Entonces, pues claro, cuando nos preguntan encontrar la inversa, podemos encontrar cualquiera de estas, pero pues en general nos estamos refiriendo al residuo mínimo. Entonces, cuando nos piden la inversa multiplicativa, es claro que nos estamos refiriendo a la clase del residuo mínimo. Del residuo mínimo. O al n que genera esa clase.
Bueno, em, ahora otra pregunta que uno se puede hacer es, bueno, ¿y cómo encuentro el residuo mínimo? ¿Cómo encuentro el inverso multiplicativo? Perdón? Entonces, las típicas preguntas en matemáticas, ¿no? ¿Existe? ¿Es único? ¿Cómo lo encuentro? Entonces, uno podría probar, la opción uno sería probar 1, 2, 3 hasta n-1, uno por uno, ¿cierto? Y ver si ese es candidato a ser el v, nuestro inverso multiplicativo. Em, es decir, probar y ver si el módulo existe. Y es para este método, probar y ver si la eh, condición de congruencia se cumple, ¿cierto? Entonces que sea congruente con 1. Congruencia se cumple. Pero ¿cuál es el problema con este método? Consume mucho tiempo. ¿Listo? Eh, ok. Mm, en algunos casos de pronto uno lo puede hacer con algún truquito. Por ejemplo, vamos aquí un ejemplito. Este sería como el primer método, pero pues sabemos que va a consumir tiempo. Funciona, pero va a consumir tiempo. Entonces, para encontrar el inverso multiplicativo de 29 módulo 30, entonces encuentre el inverso multiplicativo de 29 módulo 30. Entonces, lo que uno puede observar es lo siguiente. 29 es congruente con menos 1 módulo 30. Entonces, si yo hago 29 por 29, utilizando las reglas de la multiplicación, esto es como si hiciera menos 1 por menos 1 y menos 1 por menos 1, pues me daría 1. Entonces, el inverso multiplicativo de 29 módulo 30, pues sería el mismo 29, ¿cierto? Pero esto es, digamos que poco común. El inverso, simplemente utilicé las propiedades aquí de la multiplicación, ¿no? Menos 1 por menos 1 da 1. Y cuando multiplico menos 29 por menos 29, pues lo puedo reemplazar por menos 1 y eso pues me daría 1, entonces ya tendría la definición del inverso multiplicativo. El inverso de 29 módulo 30 es 29. Muy bien. Eh, Sin embargo, parece que no es una forma tan sencilla de hacerlo tampoco, ¿no? Entonces, veamos otro ejemplo a ver si podemos construir algo que sea un poco más utilizable. Entonces, para cada uno de los siguientes valores, por ejemplo, sea a igual a 5 y sea n igual a 13. Entonces, determinemos el inverso multiplicativo. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es verificar que estas dos cosas sean coprimos. Es decir, que el máximo común divisor de los dos sea igual a 1. Entonces, podríamos tratar, bueno, para encontrar el inverso, podríamos tratar de encontrar o de probar todos los n's, pero el problema es que nos podemos demorar mucho. ¿Listo? Em, a ver, pero nosotros sabemos que 5 y 3 sí son coprimos, entonces eso se tiene. Entonces existe el inverso multiplicativo. ¿Listo? Los divisores comunes de 5 y de 13
El divisor común de 5 y de 13 es 1. Entonces, dado que, veamos acá, una forma para hacerlo sería, ya sabemos que existe el inverso multiplicativo, y una forma para hacerlo sería empezar a probar todos los valores que son candidatos a ser inversos multiplicativos, es decir, todos los valores que estén por debajo de 13 y paramos. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, arranquemos. ¿Yo qué quiero? Yo quiero encontrar el v que sea congruente con 1 módulo 13, ¿cierto? Entonces empiezo. Bueno, si v fuera 1, 5 por 1, 5. 5 es congruente con 1 módulo 13. No, porque en un caso el módulo por este lado me daría 5 y el módulo por este lado me daría 1 y esto no se tiene. ¿Listo? Entonces voy al siguiente. 5 por 2, 10. 10 módulo 13 es 10. O sea, ese no es el inverso multiplicativo. Con el 3, 5 por 3, 15. Módulo 13, esto daría congruente con 2. No nos da 1, no es el inverso multiplicativo. 5 por 4, 20, que es congruente con 7. Módulo 13, ese es el residuo mínimo, no es 1. 5 por 5, 25. Módulo 13, 25 módulo 13 sería 12, que no es congruente con 1, es uno de los residuos mínimos. 5 por 6 igual a 30, que sería congruente con 13 por 2, 26, con 4. Módulo 13 no es el inverso multiplicativo. 5 por 7, por acá, si quieren, para que nos quede igual. 5 por 7 igual a 35, que sería congruente con 13 por 2, 26, a 35, 9, módulo 13. Y 5 por 8, 40, que sí es congruente con 1, módulo 13. ¿Listo? Entonces acá pararíamos y diríamos, efectivamente tenemos el inverso. Entonces nosotros sabemos que en este caso, ¿cuál sería el inverso? 8. 8 sería congruente. 8 por 5, que es congruente con 1, módulo 13. Entonces nos tendría el rol de el inverso multiplicativo. ¿Listo? Entonces, otra forma de hacerlo sería la siguiente. Porque parece un poco largo, ¿no? Si el n es muy grande, eso nos puede demorar muchísimo. Eso podría funcionar, ¿no? Entonces, hagamos otro ejemplito, a ver cómo nos va. Por ejemplo, si hiciéramos a igual a 30 y n igual a 73. Entonces, podríamos probar uno por uno, ¿cierto? Todos los números desde 1 hasta 73 y ver cuál de esos cumple con esta condición de acá. Con esta de acá, que sea, entre comillas, el recíproco. O podemos hacer lo siguiente. Vamos a ver si podemos utilizar el algoritmo de Euclides. Entonces, el algoritmo de Euclides ya lo hemos estudiado y básicamente nos dice, bueno, quedamos 73 en términos de 30. Entonces, esto lo puedo escribir como 2 por 30 y le tengo que sumar 13. Ahora el 30 pasa acá y el 13 pasa acá. Entonces, esto lo puedo escribir como 2 por 13 y le sumo 4. ¿Listo? Ahora el 13 pasa acá y el 4 pasa acá. ¿Listo? Esto lo puedo escribir como 4 por 3, 12 y le sumo 1. 4 pasa acá y el 1 pasa acá. ¿Listo? Entonces, el máximo común divisor entre los dos es, el último resto es 1, dado que este número de acá es 1.
estos enteros serían coprimos, ¿cierto? Entonces, los enteros 30 y 73 son coprimos. 30 y 73 son coprimos. ¿Listo? Entonces existe una inversa multiplicativa de 30 módulo 73. Entonces existe la inversa multiplicativa, por lo menos tenemos esperanza de encontrarla, de 30 módulo 73. Listo, entonces atentos con lo que vamos a hacer acá atrás. Entonces tenemos esta ecuación de acá, este juego de ecuaciones de acá. Entonces, nosotros ya hemos hecho esto antes. Yo puedo reescribir estas ecuaciones de la siguiente manera. Yo puedo escribir esta ecuación de acá. Atentos. Yo puedo escribir esta ecuación de acá, encerrándola en circulitos. Esta de acá y esta de acá. Entonces, segundo acá. Voy a reescribir estas ecuaciones. Para hacerlo más claro, lo voy a escribir acá. Voy a reescribir estas ecuaciones acá. De la siguiente manera. 13 se puede escribir como 73 menos 2 por 30. 4, simplemente esta primera ecuación. 4, esta primera ecuación. 4 lo puedo escribir como 30 menos 4 lo puedo escribir como 30 menos 2 por 13. Y 1 lo puedo escribir como 13 menos 3 por 4. ¿Listo? De la segunda, esta de acá. Y de la tercera, esta de acá. ¿Listo? Entonces simplemente reordené las ecuaciones. Y ahora les voy a poner unos circulitos. Esos circulitos indican que yo no voy a poder tocar nada. Esto ya lo habíamos hecho antes. ¿Listo? Entonces, ahora vamos a hacer sustitución hacia atrás. Entonces, ¿qué es eso de sustitución hacia atrás? Yo puedo coger este 1 de acá, de la última ecuación, y este 13 y no modificarlo. Y esto no me queda como 3 por 4. Pero ¿dónde puedo sustituir el 4? El 4 lo puedo sacar de la ecuación, de la segunda ecuación, ¿cierto? Entonces yo puedo escribir esto como 30 menos 2 por 13. Entonces dejemos lo que no podemos mover acá. ¿Listo? Entonces simplemente escribo esto como 7, porque 7, bueno, escribamos esto como 7 por 13, porque 7 por 13, un 1, más 3 por 2, 6, menos 3 por menos 2, 6, más un 13, pues el 13 que tenemos ahí, menos 3 por 30. ¿Listo? Entonces me quedaría el 13 acá y el 30 acá. ¿Listo? Ahora, sobre esa ecuación, yo puedo sustituir la ecuación del 13 o una ecuación para el 13. Entonces me quedaría 7 por 73, que es la primera ecuación, menos 2 por 30, menos 3 por 30. ¿Listo? Y voy a dejar en circulito lo que venía como con circulito, el 2, el 30 y el 30. Muy bien. Y esto lo puedo escribir como 7 por 73, 7 por 73, y voy a agruparlos del 30. 7 por menos 2, 14, menos 3, 7 por menos 2, menos 14, menos 3, menos 17 por 30. Entonces, atentos acá.
estos no los puedo tocar, ¿cierto? Entonces, ¿quién está en este caso? En este caso escribamos esto en limpio, más fácil. Yo simplemente hice sustitución hacia atrás, ¿cierto? Ya lo habíamos hecho antes, cuando habíamos visto el algoritmo de Euclides. Y cuando hacemos la sustitución hacia atrás, podemos escribir este 1 como 7 por 73 menos 17 por 30. ¿Listo? Entonces, yo puedo escribir esto a su vez de esta manera. Menos 17 por 30 como 1 menos 7 por 73. Entonces, nosotros obtendríamos aquí que esto sería congruente con menos 17 por 30, perdón, sería congruente con 1 módulo 73, ¿cierto? ¿Por qué? Porque aquí hay un 1, que es este 1 de acá. Aquí hay un múltiplo de 73, que es este múltiplo de 73 que aparece acá. Y aquí hay un 30. Entonces, ¿quién sería el inverso multiplicativo? Inverso multiplicativo de... ¿Quién sería el inverso multiplicativo de 17? ¿Quién sería el inverso multiplicativo de 17 módulo 30? ¿Quién sería el inverso multiplicativo de 17 módulo 30? Sería... Perdón, un segundo acá. De 30, perdón, módulo 73, el inverso multiplicativo de 30 módulo 73 sería... Acá está, ¿no? 30 módulo 73 sería menos 17. El inverso multiplicativo es menos 17. Pero observemos una cosa en lo que acabamos de hacer. Esto, lo que habíamos hecho para el primer ejemplo, era probar todos los numeritos anteriores. En este ejemplo lo que hicimos fue probar solamente o utilizar el algoritmo de Euclides y la sustitución hacia atrás para poder encontrar el inverso. Obviamente este método es mucho más rápido. ¿Listo? Entonces, eso de hecho lo hace mucho más interesante. Bueno, entonces dejémoslo por ahí y seguimos la siguiente clase. Muchas gracias.